Y todo eso, todos esos fenómenos, en la época de Faraday, ¿ya? Aproximadamente 1820, por ahí, ¿ya? Faraday recopiló esos experimentos, ¿ya? En el planeta, la persona que mejor sabía hacer experimentos de electromagnetismo a principios de 1800 era Faraday, ¿ya? Pero eran muchos experimentos. Maxwell vio los experimentos y empezó a buscar patrones, ¿ya? Y todos esos experimentos los redujo a 20 patrones o 20 fórmulas, ¿ya? Y años después, otros científicos vieron esos 20 patrones y los resumieron en 4 patrones, ¿ya? Y esas son las 4 ecuaciones de Maxwell finales. Es decir, todo lo que sabemos de electromagnetismo y todo lo que podremos saber en el futuro se derivan de 4 ecuaciones, ¿ya? Lo cual es un logro inmenso, ¿ya? Porque cada ecuación, dependiendo de cómo uno las trabaje, puede generar cosas inesperadas, ¿ya? Les doy un ejemplo. Nikola Tesla, aproximadamente en 1880, cuando las ecuaciones de Maxwell tenían cerca de 10 años de antigüedad, ¿ya? Él vio las 4 ecuaciones y se dio cuenta que combinándolas de cierta manera, ¿ya? Podía crear un parlante, una antena, ondas electromagnéticas, podía emitirlas y recibirlas, ¿ya? Y, o sea, una radio, un televisor, ¿ya? Unos walkie-talkies, ¿ya? Todo eso está escondido en esas ecuaciones, ¿ya? Piensen que cuando Nikola Tesla comprendió eso, en el planeta no existían ni emisores de radio ni receptores de radio, ¿ya? O sea, Tesla vio las ecuaciones y matemáticamente se dio cuenta que podía crearlos, ¿ya? Y así ocurrió con diversa tecnología que surgió y tecnología que a futuro surgirá, ¿ya? Todo eso está escondido en esas 4 ecuaciones, ¿ya? Entonces, les voy a explicar en qué consisten estas 4 ecuaciones que resumen todo el conocimiento electromagnético, se podría decir, del universo, ¿ya? La primera ecuación se llama, lo voy a anotar en la tableta. La primera ecuación se conoce como ley de Gauss eléctrica. Ley de Gauss eléctrica, ¿ya? Y afirma que existen monopolos eléctricos. ¿Ya? ¿Qué cosa es un monopolo? La palabra lo dice, ¿ya? Un polo positivo y también un polo negativo. Es decir, existe una partícula positiva, el protón, un monopolo positivo y un monopolo negativo, ¿ya? Y dado que existen monopolos, eso implica muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, implica la ley de Coulomb, ¿ya? Implica la existencia de fenómenos químicos especiales, ¿ya? Moléculas dipolares o polares, ¿ya? Implica algo que se llama flujo eléctrico, ¿ya? Flujo eléctrico. ¿A qué se refiere el flujo eléctrico? Si tuvieran una llave,
es una llave de la que sale agua, ¿ya? Ustedes podrían crear una superficie matemática, ¿ya? Y contar el flujo de agua, que sería cuántos litros por segundo salen de la superficie azul, ¿ya? ¿Cuántos litros por segundo de agua salen de la superficie azul? Lo mismo se puede hacer con un monopolo eléctrico. Por ejemplo, una carga positiva. Las flechitas corresponden a campo eléctrico, ¿ya? Uno podría dibujar una superficie imaginaria y contar el flujo, no de agua, sino el flujo de campo eléctrico, ¿ya? Que se mide en Newton dividido por Coulomb por metro al cuadrado, ¿ya? Si fuera agua, sería litros por segundo, ¿ya? Todo eso está escondido en la primera ecuación, ¿ya? La ley de Gauss eléctrica, ¿ya? La segunda ecuación es la ley de Gauss magnética, ¿ya? Y se refiere a lo siguiente: si tienen un imán con un polo positivo o norte magnético, un polo negativo o sur magnético, ¿ya? Eso es el campo magnético. Va de más a menos, ¿ya? Va de más a menos. Entonces, ¿qué estamos viendo en un imán? Hay una parte positiva y hay una parte negativa, ¿ya? Parece que son monopolos magnéticos. Entonces, ¿qué hacemos? Rompemos el imán para quedarnos con un monopolo positivo y un monopolo negativo, ¿ya? Pero al romper el imán, se obtiene dos imanes, ¿ya? Se parte con un dipolo magnético y al romper el dipolo se termina con dos dipolos magnéticos. A diferencia de la ecuación 1, la ecuación 2 dice que no existen monopolos magnéticos, ¿ya? Eso implica muchas cosas, ¿ya? Muchas cosas, como por ejemplo decir que V es rotacional, ¿ya? O sea que el campo magnético, eh, su parte vectorial se caracteriza con la regla del tiro bosón, ¿ya? La tercera ecuación se conoce como ley de Faraday-Lenz, ¿ya? Y afirma que un campo magnético variable puede generar un campo eléctrico variable, ¿ya? Y un campo eléctrico variable crea una diferencia de potencial que se mide en joules por Coulomb, y esto crea energía, ¿ya? Implica muchas cosas, como por ejemplo, si tienen, esto es como un remolino, ¿ya? Aspas, aquí hay espiras, ¿ya? Así que cuando cae agua, esto gira, ¿ya? Y colocamos imanes, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la espira, como está girando, ¿ya? Para la espira el campo magnético cambia, ¿ya? Y eso implica que pueden crear energía. O sea que si en los extremos
colocan aquí una ampolleta, ¿ya? Una ampolleta, la ampolleta se va a prender, ¿ya? Y así funciona Chile, ¿ya? Chile tiene energía eléctrica gracias a esto, porque lo que dibujé es una central hidroeléctrica, ¿ya? Que aplica la ley de Faraday-Lenz, ¿ya? Ya. Vamos a ver la cuarta ecuación. Profe, una duda. La ley de Faraday-Lenz era que el campo magnético variable implica un campo eléctrico variable, Sí. pero es como recíproca o... No obligatoriamente, pero la cuarta ley dice que sí. Ah, vale. ¿Ya? En la época de Maxwell no era recíproca, porque no se habían hecho experimentos que mostraran el fenómeno inverso, ¿ya? Entonces, Maxwell le agregó un término matemático que fue una predicción física, ¿ya? Y si le agregaba ese término a los experimentos que se habían hecho, y si ese término existía de verdad, entonces eran recíprocos o simétricos, ¿ya? Y efectivamente son recíprocos o simétricos, ¿ya? Pero justo cuando empezó Maxwell a trabajar con esto no eran recíprocos porque nadie había hecho el experimento inverso, ¿ya? Vale. Profe, una duda. Dice un campo magnético variable y también es variable el campo eléctrico. Sí. Ah, ya, muchas gracias. Ya. La cuarta ecuación dice lo siguiente. Un campo magnético puede ser creado por una corriente, eso ya lo sabíamos, ¿ya? Eso lo sabía Faraday, lo sabía Maxwell cuando empezó a investigar esto, ¿ya? Pero esto es nuevo, ¿ya? Esto lo hace simétrico, ¿ya? Por un campo eléctrico variable, ¿ya? O sea, puede ser creado sin corriente, ¿ya? Por un campo eléctrico variable, ¿ya? ¿Cuál es el experimento? Se coloca corriente alterna, ¿ya? Eso significa corriente alterna, como la que está en los enchufes de la casa, ¿ya? Se conecta a un condensador, ¿ya? Se conecta a un condensador. Si ustedes hacen memoria, aquí hay un dieléctrico o un aislante. Aquí la corriente vale 0, ¿ya? No puede pasar corriente porque en el caso de los laboratorios, ahí colocábamos papel, ¿ya? Ahí la corriente es 0, ¿ya? Pero si esto es variable, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes toman la batería y hacen esto con la batería, ¿ya? Si es variable, va a aparecer un campo magnético, ¿ya? Y eso hace que la ecuación 3 y la 4 sean simétricas, ¿ya? Y combinando estas cuatro ecuaciones, se puede predecir la existencia de ondas electromagnéticas, ¿ya? Que es lo que voy a explicar ahora. Ah, ¿cómo se llama la cuarta ecuación? ¿Ya? Lo voy a anotar acá en el chat, ¿ya? Profe, disculpe, ¿el campo magnético porque podía ser creado? ¿Cuáles eran las dos cosas? Que no alcancé a notar. Sí.
El campo magnético puede ser creado por una corriente, eso lo vimos la semana pasada, Sí. pero también puede ser creado por un campo eléctrico variable. Ah, ya, perfecto. Y se llama, en el chat aparece, se llama ley de Ampère-Maxwell. ¿Ya? Ya. Combinando entonces el hecho de que un campo eléctrico variable puede crear un campo magnético variable y viceversa, ¿ya? Cuando tenemos un sistema donde la carga eléctrica vibra, ¿ya? Al vibrar está cambiando el vector velocidad o se está acelerando, ¿ya? Al hacer eso, el observador va a ver que la carga se acerca y después se aleja. O sea, el observador va a ver que el campo eléctrico aumenta y disminuye, porque la carga se acerca y se aleja. O sea, el observador va a detectar un campo eléctrico variable, lo cual va a crear un campo magnético variable, pero el campo magnético variable va a crear un campo eléctrico. Y así cada vez que vibre, una cosa va a crear la otra, ¿ya? Pero, además, un observador que esté a 100 metros y otro que esté a 100 kilómetros no van a detectar lo mismo al mismo tiempo. Tiene un retardo, ¿ya? Y ese retardo es la velocidad de la luz, ¿ya? Es decir, dado que la velocidad de la luz en el vacío es de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, ¿ya? Si un observador está aquí en la Tierra, lo detecta casi al tiro, ¿ya? Casi a los 0 segundos, pero si otro observador está en la Luna, lo va a detectar 1 segundo y medio después, porque eso es lo que se demora la luz en viajar entre la Tierra y la Luna, ¿ya? Y si está en Marte, se va a demorar 20 minutos en detectarlo, ¿ya? Y eso sí es una onda electromagnética, o sea, una combinación de un campo eléctrico y un campo magnético variable, ¿ya? Y viajero, ¿ya? La forma más sencilla de crear un campo variable es haciendo que sea sinusoidal, ¿ya? Por ejemplo, moviendo una palanca, se consigue un campo eléctrico sinusoidal, ¿ya? Casi perfecto, ¿ya? O calentando un alambrito, por ejemplo, de tungsteno, ¿ya? Los electrones empiezan a vibrar, ¿ya? Y se consigue una onda sinusoidal, una onda electromagnética sinusoidal, ¿ya? Aparecen 3 vectores en esta explicación: el vector velocidad del rayo de luz, el vector campo eléctrico oscilante y el vector campo magnético oscilante, ¿ya? Los voy a dibujar. ¿Ya? Esa es la linterna, para allá va el rayo de luz, ¿ya? El vector velocidad de la luz va a ser ese, ¿ya? Estaría en X. C vale C y tombo, ¿ya? En el vacío, C vale 300 millones, ¿ya? 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, ¿ya? Además, aparece un campo eléctrico, ¿ya? Que va viajando, ¿ya? Que va viajando a medida que el campo magnético lo va creando, ¿ya? De verdad es como que si lo estuviera disparando, es como que el campo magnético estuviera disparando campos eléctricos, ¿ya? Y es de tamaño variable, función seno, ¿ya? Y además hay un campo magnético variable, ¿ya? Que es disparado por el campo eléctrico variable, ¿ya? El campo eléctrico es paralelo a Y, el campo magnético es paralelo a Z, ¿ya? Y son campos oscilantes, ¿ya? Vicente pregunta a qué me refiero con sinusoidal. Lo voy a escribir, ¿ya?
E y B son sinusoidales. O sea, E vale el valor máximo seno de algo en J sinusoidal, ¿ya? Y el campo magnético vale el valor máximo seno de algo en Z, ¿ya? Esto es la letra griega phi y se llama fase. Y se mide en radianes, ¿ya? Sofía dice que es graficar la función seno, correcto, eso es, ¿ya? O sea que el módulo, si lo graficamos, el módulo de en función de phi va a quedar así, ¿ya? Y lo mismo con el módulo de B, ¿ya? También es sinusoidal, ¿ya? Esa es la fase, ¿ya? ¿Qué cosa es la fase? Si ustedes dicen dónde y cuándo, ¿ya? ¿Dónde están midiendo la onda y cuándo la están midiendo? Hay una fórmula para encontrar la fase, ¿ya? Cada posición y tiempo tiene una fase específica. Eso lo vamos a ver en 2 clases más, ¿ya? Cómo a partir de posición y tiempo obtenemos la fase. En todo caso está en el video, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en 2 clases más. Los versores que dibujé se aplican a este ejemplo, a este dibujo, ¿ya? Porque la linterna, en vez de estar así, podría estar así, etc. ¿ya? Depende del sistema de coordenadas, ¿ya? Entonces, en este dibujo, la velocidad está en X, el campo eléctrico está en Y, el campo magnético está en Z, ¿ya? Lo que significa que cumplen con la regla de la mano derecha, ¿ya? Cumplen la regla de la mano derecha, ¿ya? Cumplen la regla de la mano derecha, es decir, el pulgar va a ser la velocidad, el índice va a ser el campo eléctrico y el dedo cordial o dedo corazón va a ser el campo magnético. Y así es como viaja la luz. El pulgar, sería como está la linterna, ¿ya? Si la linterna va así, ¿ya? Este es el campo eléctrico y este es el magnético, ¿ya? Puede ser de cualquier manera, ¿ya? El pulgar va a ser paralelo a la linterna. Lo voy a anotar en el pizarrón. ¿Qué cosa es E? E es el campo eléctrico, ¿ya? Entonces cumple la regla de la mano derecha. El pulgar corresponde al vector velocidad. El dedo índice corresponde al campo eléctrico y el dedo cordial corresponde al campo magnético, ¿ya? Eso implica que C es E cruz B, ¿ya? C es E cruz B. Una forma de resumir esta fórmula, ¿ya? Esa fórmula incluye 6 casos especiales, ¿ya? Pero todas están acá. Este es un dibujito para entender mejor la fórmula. Campo eléctrico, versor del campo magnético, versor de la velocidad. Y en sentido antihorario es positivo, ¿ya? Lo que implica que E cruz B es C, si voy para allá, B cruz C es E, C cruz E es B. O al revés negativo,
B cruz E es menos C, E cruz C es menos B, y C cruz B es menos E. ¿Ya? Ahí están las seis fórmulas o los 6 casos especiales de cuando se multiplican los versores. ¿Ya? En sentido antihorario es positivo, en sentido horario es negativo. ¿Ya? Ya. ¿Hay dudas? C es la velocidad. ¿Ya? Velocidad. ¿Más dudas? No, profe, por acá nada. Ya, Antonio. Ya. Les voy a compartir un link de Peerdeck. ¿Se le ocurrió a usted el circulito, profe? Porque lo encontré bastante, bastante útil. Sí. No, es el circulito de producto cruz. Yo lo adapté para estos vectores. Pero el Pero se producto puede cruz ocupar en siempre general. cumple con eso. Ah, mejor ¿Ya? aún. O sea que ese círculo sirve para cualquier Producto trío. cruz. A Vale, cruz B es C. Entonces ahí al tiro tiene las 6 vale. Muchas combinaciones. gracias. Ya. Aquí está el link. Está en el chat. Ya. Lo que estamos viendo son las ecuaciones de Maxwell escritas matemáticamente. ¿Ya? La primera es la ley de Gauss. Ley de Faraday después, o ley de Gauss eléctrica o ley de Gauss magnética. ¿Ya? Después viene el flujo del campo magnético y la ley de Ampère-Maxwell. ¿Ya? Se pueden escribir con integral o con derivada, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ver en este curso. ¿Ya? Aquí está el resumen de las 4 ecuaciones. Primera ecuación, ley de Gauss eléctrica. Las cargas eléctricas generan campos eléctricos cuyas líneas de fuerza tienen comienzo y fin. ¿Ya? Si tienen comienzo, corresponden a monopolos eléctricos positivos, y si corresponden al punto final, son los monopolos eléctricos negativos. ¿Ya? La segunda ecuación dice que si ustedes quieren romper un imán, obtienen 2 imanes. O sea, no es posible aislar los polos magnéticos debido a que las líneas de campo son cerradas sobre sí mismas o rotacionales sin inicio ni fin. ¿Ya? Si tuvieran inicio y fin, una sería el polo positivo y el otro el negativo. ¿Ya? Tercera ecuación, ley de Faraday-Lenz. Un campo magnético variable induce un campo eléctrico variable, y si hay un campo eléctrico variable, obtenemos voltaje o energía. Cuarta ecuación, un campo magnético puede ser producido por una corriente eléctrica, ya lo sabíamos, o por un campo eléctrico variable. Eso es nuevo. ¿Ya? Y también vimos que para las ondas electromagnéticas, la velocidad de propagación, vector C, el campo eléctrico, vector E, y campo magnético, vector B, obedece la regla de la mano derecha, lo que implica que E cruz B es C. ¿Ya? Entonces estamos viendo la linterna a la izquierda, el rayo de luz sale paralelo al pulgar, y a la derecha estamos viendo los dos campos, el eléctrico que es paralelo al índice y el campo magnético que es paralelo al dedo cordial.
Y si la velocidad de una onda electromagnética está en X, como en el dibujo que hice en el pizarrón, el campo eléctrico va a estar en J y va a ser sinusoidal, y el campo magnético va a estar en K o en Z y también va a ser sinusoidal. Ya, vamos a resolver este pequeño ejercicio. Dice que para cierto rayo de luz se cumple que el campo eléctrico es E sub 0 seno de la fase, que siempre está en radianes, en sentido Y. Campo magnético es B sub 0 seno de la fase en radianes, en sentido Z. Letra A, calculen el campo eléctrico en cierta posición y cierto instante en unidades del sistema internacional, o sea, Newton dividido por Coulomb, sabiendo que el valor máximo del campo eléctrico, que se llama amplitud, ¿ya?, vale 0.37 milinewton por Coulomb, y la fase vale 9 radianes, por si acaso. Radian no es unidad, así que no es obligatorio colocar radian. Y letra B, calcule el campo magnético en cierta posición y cierto instante en unidad del sistema internacional, o sea, en Tesla, sabiendo que la amplitud o valor máximo es 9.73 microtesla y que la fase vale 1000 radianes. Ya, sobre el valor máximo o amplitud del campo magnético, que es 9.73 microtesla, ¿ya? Es bueno mencionar una consecuencia biológica y hasta psicológica de las ecuaciones 3 y 4, ¿ya? Porque cuando un mamífero piensa, sus neuronas emiten corriente iónica, por lo tanto generan campo magnético. Así que actualmente esto ya se está haciendo, ¿ya? Se está leyendo el campo magnético del cráneo cuando una persona piensa, un computador lo traduce y se puede jugar un juego sin teclado, ¿ya? Porque se lee las instrucciones, los pensamientos derivados del campo magnético, ¿ya? O incluso el computador puede leer el campo magnético y llevarlo a imagen, ¿ya? Entonces uno dice, el computador dice, la persona está pensando en un caballo, en una flor, etcétera, ¿ya? Y eso se hace hoy día, ¿ya? Y la primera persona que lo consiguió hacer fue una científica australiana, Ann Lee, y construyó, se le llama diadema lectora de pensamientos. Y con eso se puede jugar juegos de video sin teclado, ¿ya? Porque lo que hace esta diadema es leer el campo magnético. Pero un detalle, para el cráneo, ¿ya?, el campo magnético no es del orden de los microtesla, esto es 10 a la menos 6, ¿ya? Es del orden de 10 a la menos 15 tesla, ¿ya? Es muy pequeño, ¿ya? Es casi un trillón de veces, una trillonésima de un tesla, casi, ¿ya? Bueno, es tan débil, pero que hace unos 20 años no se podía leer ese valor, pero ahora sí se puede. Así que se pueden interpretar los pensamientos de esa manera, ¿ya? Es una consecuencia inesperada de las ecuaciones 3 y 4, ¿ya? Y quién sabe qué otras cosas se van a poder hacer. Solo hay que ser ingenioso, como Tesla, ¿ya? Ya. Letra A, el campo eléctrico es igual a amplitud seno de la fase por J, ¿ya? Tiene que estar en
newton por coulomb, entonces la amplitud vale 0.37 milésimas, ¿ya? Por seno de la fase, ¿ya? 9 radianes en sentido J, ¿ya? Aquí la idea es que verifiquen que hacen bien el cálculo, porque la función seno tiene que estar calculada en radianes. ¿Ya? Es el valor para esa fase. Y esa fase, no se olviden que depende de dónde y cuándo. ¿Ya? De dónde y cuándo se está midiendo. En otro lugar y en otro instante daría otro valor para el campo eléctrico. ¿Ya? Letra B. El campo... Profe, ¿Sí? una duda, ¿de cuánto es el margen más o menos de error en los decimales? Porque yo lo calculé igual con mi calculadora y me da 1.52 por 10 elevado a menos 4. Y puse seno de 9 por el resultado, o sea, Puse 38, ¿cierto? Tiene razón. ya. Me Es que ya me ha equivoqué, pasado antes que los decimales me dan distinto, entonces. me equivoqué en ese número. El 7. Ya. Es lo que Ya, tú ya. dices, 52. Muchas gracias. Ya. En todo caso, 1,55 versus 1,52, la diferencia es menor que 5%, así que se está bien y es igual. ¿Ya? Entonces, profe, en un ejercicio así siempre tiene que ser una diferencia, ¿se puede aceptar una diferencia decimal del 5%? Menor o igual. Ya. ¿Ya? Sí, y se toma por bien, por correcto. ¿Ya? Ya. Para el caso del campo magnético, B sub 0 vale 9.73 micro Tesla seno de 1000 radianes en sentido Z o catombo. Y se obtiene 8.046 por 10 a la menos 6 catombo Tesla. Ya. Esa es la respuesta para la letra B. Bernardo dice, la gente muda podrá hablar dándole un uso más al día a día. Sobre la aplicación de leer los pensamientos, claro, porque al pensar en algo va a tener un patrón magnético que lo puede interpretar el computador y el computador puede tener un sintetizador de voz. Entonces la persona al pensar, la palabra se podría escuchar por medio del computador, ¿ya? Sin tener que usar teclado, ¿ya? Seguramente la científica de la que le hablé, Ali, ya lo hizo, ¿ya? Es una de las aplicaciones más como obvias. Ya. ¿Dudas? Profe, entonces por eso como que a veces el celular sabe lo que queremos buscar. No es otra cosa, eso es Big Data. ¿Ya? Estudian tu comportamiento y va a una base de datos y un software de inteligencia artificial
deduce lo que te está pasando, ¿ya? Y ese software es tan top que sabe más de uno de lo que sabe la misma persona, ¿ya? Les cuento un ejemplo. Una vez, esto salió en la noticia hace como 3 años atrás, ¿ya? Que a una joven como de 15 años le llegó un email recomendándole ropa de bebé, medicamentos para el bebé y cosas así. Y lo vio la madre, y la madre dijo, pero ¿cómo estás embarazada? No, no estoy embarazada. ¿Y por qué te llegan estas cosas? ¿Ya? Entonces, cuando se metía en Google, cuando mandaba email, cuando chateaba, todo eso, el software de inteligencia artificial dedujo que estaba embarazada. Y por eso le empezó a llegar publicidad de eso, ¿ya? Y efectivamente estaba embarazada. ¿Ya? Entonces, el software sabía más de ella que ella misma, ¿ya? A ese nivel, ¿ya? Y eso es actualmente algo normal, con Big Data, ¿ya? Se puede aplicar por fines lucrativos, comerciales, súper negativos, o también fines positivos, ¿ya? También puede ayudar a la humanidad a terminar con el hambre, la guerra, etc. ¿Ya? Lamentablemente, estas cosas están en poderes de muchas organizaciones que ven primero el lucro antes que otra cosa. Por ejemplo, ganar una elección presidencial, ¿ya? Es otro tema, ¿ya? Que se usa Big Data para eso también, ¿ya? Bernardo dice, ¿se puede utilizar para cirugía y cosas así? Sí, correcto, también, ¿ya? Y obviamente, Bernardo también dijo, maquinaria telequinética, sí, también, ¿ya? En lugar de manejarla con teclado o algo así, solo pensando, ¿ya? Y la interfaz entre el cerebro y el computador se encarga de interpretar las ondas electromagnéticas, ¿ya? Ya. Esto es un avance muy top porque, como les dije, el magnetismo que genera el cerebro es del orden de 10 a la menos 15 Tesla, ¿ya? Hace 20 años no se podía detectar algo tan pequeño. Ya, regresamos a Pirdek. Medición del aprendizaje. Esta es una pequeña encuesta. ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado a la comprensión del significado de las ecuaciones de Maxwell? 1 es muy fácil, 5 es muy difícil, ¿ya? Entonces respondamos la encuesta. Por lo menos yo estoy pegado en Pirdec, por eso no voto. No lo Se puedes pueden cargar. avanzar las diapos 1. Ah, vale, vale. Ah, ya, ahí sí. Gracias. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado a la aplicación de la regla de la mano derecha a los vectores velocidad, campo eléctrico y campo magnético? ¿Ya? O sea, la formulita que decía E cruz B es C y las otras 5 combinaciones. Profe, ¿Sí? que con esa regla da igual si al final el índice queda para arriba o para abajo, porque el pulgar seguiría yendo para el mismo lado. Sí, da lo mismo. Al tiro te respondo eso. Gracias. Ya. Sí, es más, bueno, aquí estamos viendo que se considera un poquito más difícil, es correcto eso. El producto cruz es más complejo que otros tipos de multiplicaciones, ¿ya? Ya. En este curso lo vamos a hacer así. Velocidad de la luz, campo eléctrico y campo magnético, ¿ya? Pero un alumno, creo que fue Alberto, no estoy seguro, se dio cuenta que si esta es la velocidad, puede estar así también. Y también puede estar así, ¿ya?
Entonces el campo eléctrico va para arriba, va para adelante, va para abajo, etc. ¿Ya? Y es cierto, todas son soluciones válidas, ¿ya? Pero, no lo dije, ¿ya? Pero en este curso hablamos de una luz que se llama luz polarizada. Y la luz polarizada viaja así, ¿ya? En cambio, la luz no polarizada, imaginen que mi mano se da vuelta, viaja así, ¿ya? Esa es la luz. La luz no polarizada llega a un filtro polarizador y cuando sale, sale así, ¿ya? Es complejo, ¿ya? No lo vamos a ver en este curso. Así que imaginemos que la luz viaja así y es polarizada, ¿ya? ¿Más dudas? Profe, ¿Sí? eh, algo como no muy acorde al tema, pero ¿por qué al poner un teléfono sobre un metal, envolverlo en aluminio, por ejemplo, este interrumpe como las señales que envía los satélites? Sí. Esa es por la ley ley 2, ley de Gauss, no, la ley 1, ley de Gauss eléctrica, ¿ya? Resulta que la ley de Gauss eléctrica implica que dentro de un metal el campo eléctrico es cero. Entonces, cuando tú colocas el celular dentro de un metal, no pueden haber adentro del celular, no pueden haber ondas electromagnéticas. Es por eso. Eso se llama jaula de Faraday, ¿ya? Lo pueden buscar en Google, jaula de Faraday, y la persona que más utilizaba jaulas de Faraday era Nikola Tesla, ¿ya? Si buscan fotos de él, lo van a ver rodeado de rayos, ¿ya? 1.000.000 de voltios y no le pasa nada, porque está dentro de una jaula de Faraday, ¿ya? Eso era así hasta que hace unos 10 años unos magos empezaron a hacer magia con jaulas de Faraday, ¿ya? Se popularizaron ahora como diversión, ¿ya? Ah, y también lo usa la embajada, ¿ya? Embajadas de distintos países, como sospechan que lo están espiando, así que tienen una sala de reuniones con jaulas de Faraday, para que no los puedan espiar mediante micrófono y cosas así. Y Bernardo dice, por eso algunas personas se ponen cascos de aluminio, es cierto, ¿ya? Así evitan que dentro de la cabeza haya un campo eléctrico nulo, no nulo. Ya, dicen que es para que no le lean las mentes. Bueno, claro, si usan el lector de mente, entre comillas, se llama magnetoespectroscopio, ¿ya? Entonces no funciona si hay un aislante en la cabeza, el magnetoespectroscopio, ¿ya? Ah, y por si acaso también se puede aplicar al revés, ¿ya? Por ejemplo, pueden buscar en Google visión ciega, que así como el magnetismo puede ser leído, también puede ser inducido. Entonces le colocan a ciertas personas aparatito acá, ¿ya? Que está el lóbulo frontal que controla la visión. Entonces las personas con el ojo abierto no ven nada, porque el magnetismo le está haciendo interferencia, ¿ya? Profe, sobre ese aparato, no recuerdo el nombre que acaba de decir. Magnetoespectroscopio, El magnetoespectroscopio, si la sí. tecnología se desarrolla y como usted dice, la gente y ganar elecciones y cosas así, ¿no podrían usarlo en algún momento para saber lo que está pensando la gente? Creo que ese es un uso que le Sí. daría. De hecho, ahora mismo he visto documentales, Netflix, Discovery, de científicos que ya hacen eso. ¿Sí? Así que la Porque, idea es que, claro, sinceramente, como que no dice, caiga en malas manos. claro, porque usted dice, ahora es una diadema, una tiara, pero si la tecnología se desarrolla, después ¿Mm? no necesitará ser Sí, tan cercano. sí. Entonces, como podemos ver, en la época de Faraday y de Maxwell, preguntarse por las consecuencias éticas de esto no tenía sentido, pero ahora sí, ahora se puede hacer cosas muy, muy graves, ¿ya? Así que la idea es que la gente que se dedique a estos temas sea más holística y piense en las consecuencias de lo que hace, ¿ya? Werner von Braun, que era un científico alemán que creó, que permitió que se desarrollara la NASA, ¿ya? Antes de eso trabajaba con los cohetes V2, ¿ya?
que los mandaban los alemanes a Inglaterra, ¿ya? Entonces después, cuando llegó a Estados Unidos, Wernher von Braun, los humoristas, los cantantes, bromeaban sobre él y decían, me interesa enviar cohetes a la Luna, pero a veces sin querer lo envío a Londres, ¿ya? Entonces ahí tenía consecuencias éticas de crear cohetes, ¿ya? Lo puede usar para viajar o para destruir, ¿ya? Y lo mismo con Big Data, con los magnetoespectroscopios, etc., ¿ya? La ciencia está muy avanzada respecto de hace 100 años. ¿En qué sentido? Que hace 100 años el científico con suerte podía escribir las ecuaciones y pensar en ellas como filósofo, ¿ya? Ahora ya no somos filósofos, ahora lo podemos aplicar a gran escala, ¿ya? Y afectando tal vez a todo el planeta o a todo el sistema solar, ¿ya? Así que hay que tratar de ser más holístico en estos temas y ver las consecuencias, ¿ya? Es interesante igual eso que dice usted de los poderes y los usos que quieren, porque como usted dice, Wernher von Braun desarrolló gran parte del arsenal alemán durante la guerra y después se lo llevaron porque tenía usos. Sí. Sin embargo, esto lo vi en un documental también. Sí. Al Sí, director vale de la pena Filarmónica de Berlín, lo ejecutaron porque decían que su música inspiraba a Hitler a hacer todas sus cosas malvadas. Sí. Y por eso a él lo ejecutaron, porque claro, el músico no puede ayudarnos a ganar la carrera espacial, pero el genio que... Ah, Entonces, como dice usted, hay que tener sí. la moral y como ver cómo usar las cosas para el bien, como dice usted. Sí. Y igual, esto como que da para otro curso, pero piensen en las aplicaciones de la ingeniería genética, ¿ya? Que antes no se podía alterar el genoma, ¿ya? Así, cromosoma por cromosoma, ¿ya? Pero desde hace como 3 años se puede, ¿ya? De hecho, hay enfermedades genéticas que si uno toma una dosis, esa dosis cambia el genoma, ¿ya? Y la persona, no sé, tenía, por decir, no me acuerdo de la enfermedad, pero por ejemplo, hemofilia, y toma esa dosis y se arregló, ¿ya? Porque le cambió el genoma. Lo cambió para bien, pero puede ser cambiado para mal también, ¿ya? Lo podría alterar al nivel de matarlo también. Si se puede aplicar para algo positivo, también puede ser para algo negativo. Así que está bien, al menos como científico, si a usted le gusta el tema, estar ahora en esta época es como mucho más atractivo, porque tiene demasiadas repercusiones y hay que pensar en forma muy transversal, no solo quedarse con su propia área científica, sino ver cómo afecta a otras cosas, a las cosas humanistas, sociológicas, la política, todo, ¿ya? Es más entretenido. ¿Ya? Ya. ¿Hay dudas? Ya, entonces dejamos hasta aquí la clase y pueden autoestudio, pueden revisar de nuevo el video y la presentación de PowerPoint que acabamos de ver, ¿ya? Las ecuaciones diferenciales integrales en física no las podemos ver porque esta es la última clase de física y en cambio cálculo sigue, ¿ya? Así que sería como en un electivo, ¿ya? Ok. ¿Esta es la última cátedra, profe? No, queda. Pero no podemos verla en forma ya. ni integral ni diferencial, porque falta materia de cálculo, ¿ya? Para poder verlo así. Claro, sí. Sí. Bueno, me Cuídese, despido. profe, nos vemos. Ya. Que estés bien, Bernardo. Hasta luego. Chao, profe, que esté bien. Igual. Chao, Sofía.